la realización de la primera mesa de trabajo, para lo cual me voy a permitir presentar a los ponentes que el día de hoy nos acompañan. Nos acompaña el doctor Ramón Hernández Reyes, quien es consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Nos acompaña también la maestra Elvia Higuera Pérez, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Y el maestro Humberto Urquiza Martínez, también consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Para dar continuidad, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Ramón Hernández Reyes. Previamente me permitiré dar lectura a una breve semblanza de su amplia trayectoria profesional y académica. El doctor Ramón Hernández Reyes es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, maestro en Gestión Pública Aplicada, con mención honorífica y candidato a maestro en Administración. Es doctor en Derecho con mención honorífica. Se ha desempeñado laboralmente en el sector privado, así como en el gobierno del estado de Michoacán, siendo sus cargos más recientes el de consejero y presidente del Comité Distrital Electoral 10, Morelia Noroeste, así como secretario general del Instituto Electoral de Michoacán de 2004 a 2013. Actualmente es consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, designado por el Congreso del Estado del 21 de marzo del 2013 al 30 de septiembre del 2014 y por el Instituto Nacional Electoral a partir de esa última fecha. A partir de febrero de 2016 fue designado presidente de la Asociación de Presidentes y Presidentas de Institutos y Consejos Electorales de las entidades federativas. Como docente ha impartido cátedra en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia, así como en otras prestigiadas universidades de Michoacán. Pertenece también a diversas asociaciones estatales, entre las que destaca la Barra Michoacana Colegio de Abogados, de la cual es vicepresidente. Ha sido también ponente en varios cursos y seminarios de capacitación en materia electoral, así como en materia jurídica mercantil, comercio internacional, temas sobre los que incluso ha publicado diversos ensayos. Le damos el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, mi querido Paco, con el permiso de mis apreciados compañeros Elvia y Humberto. Muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la presencia de las personalidades que ya se han comentado en el momento de la inauguración de este evento. También la presencia de mi querida amiga Laurita, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y también de mi querida consejera que nos hace el favor de acompañarnos. Agradecer también la presencia del señor consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Muchísimas gracias por tu presencia, Felipe. Un saludo, por favor, afectuoso, Gerardo, perdón, a la presidenta de allá de Yucatán, a mi querida amiga Marilu. Y agradecer desde luego la presencia también de los medios de comunicación. Seré breve en la intervención, creo que ya se ha dicho de manera magistral por parte de quienes nos antecedieron con el uso de la palabra, el maestro Arturo Sánchez y el doctor Salvador Nava, respecto a este tema. Yo quisiera hacer el planteamiento de este tema tan importante, que definitivamente es un parteaguas, no solamente en términos políticos, sino en términos jurídicos, no nada más en el Estado, sino a nivel nacional. El tema que nos ocupa es hacer algunas reflexiones sobre las reglas que habrá de ocuparse el legislativo, que se encuentran aquí presentes nuestros apreciados diputados. Saludos aquí a mi querido amigo Ernesto y a mi querido amigo Héctor. Sobre temas que son muy importantes, cómo aterrizar lo que es propiamente la reelección. Y empezaría por señalar cuáles son los retos precisamente de este foro. Ya lo comentaba el consejero Arturo y el doctor Nava,
de que en primer término tenemos un reto muy importante de eliminar esa idea anquilosada que se tiene precisamente de la reelección. No es un elemento que venga a perjudicar el desarrollo democrático de la entidad y del país, sino por el contrario viene a fortalecer las buenas prácticas y el buen ejercicio de este derecho. No solamente es importante mencionar de que se aplica ya a todos los estados y se aplica también a nivel nacional, sino que también este sistema fue utilizado en tiempos anteriores en nuestro país. El problema fue precisamente esa degradación de la imagen que se hizo a esta importante figura. Y el otro aspecto también importante es los retos que enfrenta precisamente la aplicación de esta figura de reelección. ¿Cómo hacer para el efecto de que no solamente sea una figura en la percepción social bondadosa la reelección, sino también que no se pervierta, que sea una figura pura al momento de aplicarla y al momento también de regularla? Para este efecto me permití hacer 10 preguntas a manera de detonantes, a manera de reflexión, para el efecto de que se genere conciencia y se genere también algunos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta en mi humilde criterio. Primero, ¿quiénes van a ser beneficiados por esta figura? Nos queda claro de que esta figura beneficiará precisamente a los senadores, a los diputados federales, a los diputados locales y a los ayuntamientos, pero el principal beneficiado va a ser precisamente la sociedad, va a ser la sociedad que premie a través de este ejercicio, a través de esta figura jurídica permitida por la ley, a los buenos servidores públicos, es decir, les dé una oportunidad a los servidores públicos para el efecto de que continúen con este buen desempeño del cargo público por el cual fueron electos. Aquí dejaría 2 preguntas también en el tintero. Creo que no es tema ahorita de discusión, pero es un tema importante y obligado. No son las únicas figuras públicas que se eligen a través de este sistema jurídico, y por qué no tomar en consideración también al Ejecutivo Federal y también a los ejecutivos estatales. Esta pregunta la dejo sobre la mesa. La otra pregunta que también considero que es importante: ¿qué reglas se tienen que aplicar para garantizar una genuina reelección? Es decir, ¿qué reglas tenemos que aplicar, tenemos que incorporar en nuestra legislación para que efectivamente la reelección sea lo que pretendemos o lo que queremos que sea? Primero, respecto del cargo que se elige. La reelección, la naturaleza de la propia reelección implica varios elementos. Uno, que la persona que haya sido electa tenga la oportunidad de volverse a elegir al mismo cargo. Es decir, cuidar que en la reglamentación que se emita no se distorsione la figura de la reelección, incluso en términos de las propias diputaciones. Es decir, nosotros sabemos que en las diputaciones, tanto federales como locales, hay diputaciones por mayoría relativa y representación proporcional, y en el Senado existe un ingrediente adicional que es por primera minoría. Se van a poder reelegir un diputado plurinominal por un diputado de mayoría relativa y viceversa. Va a poderse reelegir un senador por primera minoría por representación proporcional o por mayoría relativa. Creo que este tema no es un tema menor, es un tema importante, y desde mi perspectiva particular y respetuosa creo que no debiese de ser así. Si estamos hablando efectivamente de un mismo cargo de diputado y de senador, estamos hablando de un acceso diferente precisamente a este cargo, y también no dejar a un lado el tema de lo que es los regidores de representación proporcional y los regidores de mayoría relativa. El otro entramado es respecto de la postulación partidista. Nosotros en el ejercicio de estas actividades que hemos llevado a cabo, hemos visto cómo se han perturbado, cómo se han afectado las imágenes de cada una de estas figuras jurídicas. Esperemos que sea la excepción la reelección, que se ponga un candado de que efectivamente se tenga que
pasar por la aduana de la misma postulación partidista para el efecto de que sea una reelección pura, insisto. ¿Qué va a pasar con la candidatura independiente? Ese es un tema que no se ha tratado, no se ha comentado, pero también la candidatura independiente sí tiene que ser, obviamente, el candidato que fue electo, ya presidente municipal, diputado o senador, vía independiente, si tiene que postularse también a través de la vía independiente y no a través del sistema de partidos políticos. Otro tema obligado también es en el caso de las candidaturas comunes y coaliciones. Quien obtenga el cargo público a través de la postulación de una candidatura común o de una coalición, sí tendrá la obligación de ser postulado bajo el mismo régimen. Otro aspecto también importante es sobre la extensión territorial, es decir, yo soy presidente municipal de un determinado municipio, valga la redundancia, sí voy a tener oportunidad o no de reelegirme por ese mismo municipio o por otro municipio diferente. A final de cuentas, el cargo viene siendo el mismo. Desde mi particular punto de vista, creo que se tiene que poner un candado en ese sentido. Y también, como comentaba, pues el término de la mayoría relativa y de representación proporcional y de la primera minoría. Ustedes saben que ya han existido resoluciones por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que maneja que, aunque sea el mismo cargo, las vías y la manera de elección son diferentes. Este aspecto también habrá que tomarlo en consideración. Tercera pregunta: ¿qué reglas debemos de aplicar en caso de reelección de cuerpos colegiados como son los ayuntamientos? Nosotros sabemos de que existen estados en la República que se eligen a los regidores de manera directa, no en planilla como pasa en el caso de Michoacán. Aquí obviamente pues nos saltan 4 preguntas obligadas. ¿Para qué cargo se va a aplicar la reelección? Es decir, para toda la planilla, para una regiduría o para una sindicatura o para la presidencia municipal. En los casos que se presente la planilla completa, si deberá de ser integrada exactamente de la misma manera como fue integrada la primera vez que se postuló, y en los casos en que se postulen los candidatos por separado, qué reglas se van a regir en ese aspecto. También otro aspecto importante que hay que tomar en consideración: se habla de la reelección en virtud de el sistema de elecciones que manejamos en nuestro país. También la pregunta viene siendo propiamente un tema, pero también los funcionarios que son designados por los candidatos que pretenden ser reelectos tienen también el mismo derecho a ocupar el mismo cargo y a que se les evalúe también el desempeño. Esta pregunta también la dejo sobre la mesa. Cuarta pregunta: ¿qué reglas debemos aplicar para garantizar la paridad de género? Este tema no se ha comentado y es un tema, creo, obligado también en la reelección. ¿Se deberán de respetar las mismas posiciones como fueron postulados los candidatos y como ganaron la contienda, sí o no? ¿A partir de qué posición se aplica el género? ¿A partir de la posición de la presidencia municipal, de la sindicatura o de las propias regidurías? Otra pregunta también obligada: en el caso de los partidos políticos y cuando se busque la reelección en varios cargos, es decir, yo partido político busco que se reelijan 4 ayuntamientos, ¿se deberá de garantizar la paridad de género de manera horizontal, sí o no? Hay criterios de la Sala Superior que te obliga a aplicar este sistema. Y por último, ¿a qué género se favorecería en el caso de no poder cumplir con la cuota en la misma posición? Hay criterios también de Sala que en el caso de que no se pueda repetir una fórmula de género masculino, tendrá que ser forzosamente el femenino. Quinta pregunta: ¿qué reglas debemos aplicar para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos? Ya había sido tocado este tema por parte del consejero Arturo Sánchez y por parte del magistrado Nava Gomar. Aplicaría 2 preguntas para reflexionar en ese sentido. ¿Cuál es el plazo mínimo en el que deben de pedir licencia los funcionarios que deseen reelegirse? Desde mi particular punto de vista, debe de ser
90 días antes del inicio del proceso electoral, por virtud de que se pudiesen generar efectos perniciosos durante el desarrollo del proceso electoral. Y otra pregunta importante: ¿deberán tener liberadas sus cuentas y no tener algún procedimiento administrativo en su contra? ¿Sí o no? Creo que este es un determinante para el efecto del ánimo de la ciudadanía de saber un buen desempeño. Sexta pregunta: ¿qué reglas debemos aplicar para el caso de buscar la equidad con los precandidatos que aspiran al mismo cargo, viéndolo desde la perspectiva de la brecha a su favor que tienen los funcionarios que desean reelegirse? Es decir, ¿qué reglas debemos de incorporar en la propia ley para el efecto de que no exista una ventaja del funcionario que pretende reelegirse sobre las personas que desean participar y competir por primera vez en ese cargo? Dos preguntas al respecto: ¿se eximirán de hacerles propaganda de precampaña y campaña? Es decir, ¿estará prohibido para los funcionarios públicos hacer precampaña y se limitará la campaña? Y la otra es: ¿cómo se garantiza que los candidatos que deseen reelegirse compitan en condiciones de igualdad en medios de comunicación en precampaña y campaña, tomando desde la perspectiva de que el funcionario tiene acceso a los medios de comunicación, sea o no sea proceso electoral, de manera masiva? Ejemplo, informes de gobierno; ejemplo, difusión de obra fuera del proceso electoral. Ahí hay que generar algunos temas que sean importantes. Séptima pregunta: ¿cómo incorporarán los partidos políticos y candidatos independientes las reglas al seno de sus documentos básicos para garantizar reglas más equitativas en los procesos de selección de candidatos y de respaldo ciudadano? Este no es un tema de reelección, tarea nada más del Poder Legislativo, es un tema, tarea también para los partidos políticos, para el efecto de que sus documentos básicos, estatutos, programas de acción, doctrina y en el proceso interno de selección de candidatos incorporen esta figura jurídica para generar condiciones de igualdad durante el proceso interno. Y no se escapa el candidato independiente. El candidato independiente también tiene que generar esas condiciones a través del respaldo ciudadano que sean iguales frente a sus pares. Octava pregunta: en el caso de los órganos jurisdiccionales, la implementación de procedimientos especiales o reglas específicas para resolver cualquier controversia derivada de la aplicación de esta figura, ¿se deberá llevar a cabo, sí o no? Desde mi particular punto de vista, creo que sí, se deben de incorporar por lo menos tres elementos. El primero, quizás abrir una serie de juicios especiales o sumarísimos en contra de los aspirantes o de los candidatos que deseen reelegirse. Quizás también un catálogo de sanciones que sea el mismo que se aplica a los partidos políticos y se aplica a los candidatos por primera ocasión. Y también en qué casos se prohibirá solicitar la reelección. Es decir, del sistema sancionatorio electoral debe también de aplicarse una sanción, valga la redundancia, que no permita también a quienes desean llevar a cabo esta reelección a participar en la contienda. Si lo llevan a cabo, si se lleva a cabo esta sanción a los candidatos de partidos políticos que por primera vez participan, creo que también lo justo es que se aplique a los funcionarios que ya hayan sido electos. Novena pregunta: ¿qué reglas deberán de aplicarse en caso de campañas y precampañas? Es decir, en propaganda de precampaña y en propaganda de campaña. ¿Los programas de acción serán una continuidad de los mismos en los que participaron por primera vez? Es decir, el programa de acción del funcionario que permita reelegirse deberá ser una continuidad del programa de acción que ofertó cuando compitió por primera vez, sí o no. Se hará una evaluación del desempeño de la función desde la perspectiva del cumplimiento de promesa de campaña, sí o no. Uno de los ingredientes que es un atractivo de la reelección es el buen desempeño del servidor público. ¿Cómo vamos a evaluar ese buen desempeño? ¿Va a ser una evaluación subjetiva, una evaluación objetiva que siga determinados parámetros, sí o no? Tercera, ¿podrán participar o no en debates?
Este tema aparentemente es sencillo, pero es un tema que puede generar determinada complicación porque el candidato que va a reelegirse tiene cuesta atrás, ¿sí? O tiene a cuestas precisamente ya una imagen que quizás vaya a pretender cuidar en el debate en un momento dado que se abra, pero también estamos hablando de que el debate son las mismas reglas para todos. Otra pregunta es: ¿la propaganda podrá ser la misma que la utilizada en el proceso en donde se eligió por primera vez? ¿Sí o no? ¿Generaría condiciones de inequidad? ¿Sí o no? Si se obliga a que la propaganda sea diferente, bueno, ¿estaría participándose en condiciones de equidad con los propios candidatos? ¿Sí o no? Otra pregunta: ¿podrán en el caso de los independientes utilizar los mismos colores que los que manejaron en sus respectivos procesos, tanto de respaldo ciudadano como electoral? ¿Sí o no? Desde mi particular punto de vista, habrá que generarse condiciones para favorecer la equidad y considero desde mi particular punto de vista que no. Y por último, la 10ª pregunta es: ¿cuáles son las reglas que deben de aplicarse para solicitar la reelección? Yo como autoridad, ¿cómo me voy a dar cuenta de que efectivamente este tema de reelección fue genuino y que salió de manera genuina dentro de las filas de los partidos o de los ciudadanos que pretendieron postular al candidato independiente? Sería todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero presidente, por esta tan valiosa exposición. Para dar continuidad a los trabajos de esta mesa, voy a permitir, antes de cederle el uso de la palabra a la maestra y consejera Elvia Higuera, me voy a permitir darle lectura también a una semblanza de su trayectoria académica y profesional. La maestra Elvia Higuera Pérez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Gerencia Pública y Políticas Sociales y aspirante a doctora en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Cuenta con 14 diplomados, entre los que destacan los impartidos por la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros. Ha sido catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, así como de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Michoacana. Ha sido ponente y conferencista en diversos congresos y foros estatales, nacionales e internacionales en temas que destacan la violencia de género, violencia familiar, políticas públicas con perspectiva de género, entre otros. Ha participado en más de 40 cursos, talleres, seminarios y capacitaciones sobre género, políticas públicas, feminismo, prevención de la trata de personas, procuración de justicia, violencia familiar, violencia de género y derechos humanos de las mujeres. Entre sus reconocimientos académicos destaca el del Premio Padre de la Patria como segundo mejor promedio de su generación, además de haber obtenido la mención honorífica por su trabajo de investigación de titulación Democracia Directa en México. De igual manera, ha sido acreedora a la Diosa Roja, otorgada por la Organización Social Civil Humanas, el reconocimiento Centurión, otorgado por la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas del Congreso de la Unión, y la presea Heréndira, otorgado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Mujer. Su desempeño laboral la ha caracterizado en la Secretaría de la Mujer del Gobierno Estatal, así como titular en la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán. Actualmente, como ya lo comentamos, es también consejera electoral del Instituto Electoral de Michoacán. Le damos el uso de la palabra, consejera. Creo que está mejor, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. De inicio les comparto que es un gusto estar aquí con dos compañeros del instituto, que creo que más que compañeros somos grandes amigos. Muchas gracias por estar aquí, maestro. Muchas gracias, Humberto. Y bueno,
quisiera iniciar el planteamiento. Les comento previamente que si notan que me cambia un poco la voz, es que es por la edad, estoy en pleno desarrollo, entonces los cambios de voz de repente son, impredecibles, estoy un poco ronca, es por eso, una disculpa. Me gustaría iniciar el planteamiento de lo que vengo a compartir el día de hoy con ustedes, justamente abordando lo que debemos entender por reelección. Si atendemos a las definiciones simples, la reelección significa elegir otra vez para el mismo cargo a persona que lo ocupa en virtud de elección anterior, en tanto que democracia es el sistema de gobierno en el que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos mediante votación. Esto de acuerdo a María Moliner. Planteado así, la reelección es un asunto también simple de elegir y volver a elegir en un sistema democrático, por lo que no tendría que haber ninguna dificultad, ni siquiera restricción alguna, para que los ciudadanos voten por alguien y si ese alguien hace bien las cosas, es honesto, ético, ejerce los recursos de manera transparente, rinde cuentas, pueda volver a ser electo. Sin embargo, cuando lo pensamos en el caso de México, la cuestión ya no es tan simple, porque existe una historicidad amarga de abuso de la reelección y un contexto de desigualdad económica determinante, marginación social, desempleo, violencia, corrupción, fracaso educativo, la idea de la democracia como simple lucha por el poder, contexto adverso en el que al menos se debe discutir el asunto. De acuerdo con Julio Genaro Campillo, la reelección es un precepto político que permite a un ciudadano que ha sido elegido para una función pública sujeta a un periodo de tiempo previamente determinado por la Constitución y las leyes, el derecho de volver a postularse y ser nuevamente electo una o más veces para la misma posición, regularmente mediante asambleas electorales y en las cuales participan todos o al menos una gran mayoría de las y los ciudadanos de un país a través del sufragio directo o indirecto, principalmente para la designación de los funcionarios que deben ocupar los cargos políticos, administrativos o representativos, como lo son el presidente, los miembros del Parlamento o Poder Legislativo y las y los presidentes municipales. Pero ¿qué pasa en México? La historia de México nos dice que la reelección ha sido una tentación nefasta para el país, desde Agustín de Iturbide al grado de hacerse emperador, Antonio López de Santa Anna, nada más 11 veces presidente de todas las ideologías. Afortunadamente ya no pasa esto en la actualidad, y nuestro mejor vendedor, según Oscar Chávez, otro emperador, don Benito Juárez, que con todo y que me cae muy bien, pero de no haberse muerto le hubiera seguido en el poder. De hecho, duró más tiempo que el propio López de Santa Anna. Porfirio Díaz, que llega al poder con el lema de la no reelección y nada más se queda por 30 años. Entre otros muchos que lo intentarían, porque el poder es muy grande, es atractivo y al parecer tiende a desquiciar al poderoso. El contexto en el que se pretende reglamentar la reelección como simple manifestación de democracia tiene como obstáculos principales la desigualdad económica determinante, marginación social, desempleo, violencia, corrupción, fracaso educativo y la idea de la democracia como una simple lucha por el poder. Reglamentar la reelección en Michoacán requiere de mecanismos muy cuidadosos y transparentes que garanticen y den certeza y transparencia de los procedimientos. Una reelección plena no podrá darse mientras más de la mitad de los mexicanos vivan en la pobreza que les impide tomar decisiones de manera libre, consciente y reflexiva en el ejercicio del voto, porque siempre votarán con la esperanza de lograr algo que les saque de la miseria o al menos se las disminuya un poco. ¿Cómo culpar a quien vende su voto por una despensa? Lo volverán a hacer una reelección porque la mayor parte de la población de este país tiene hambre, porque buscan la posibilidad de un empleo y en México es el gran problema, el problema mayor del que derivan todos los demás problemas, todos, incluida la irracional violencia que impone candidaturas, financia campañas, etc.
Pero sobre todo reglamentar la reelección tiene el gran problema derivado del fenómeno generalizado, cotidiano y sistemático que vivimos en este país, y que justamente es la corrupción. La corrupción impide la democracia y puede volver a la reelección en más corrupción. Mientras no se castigue de verdad al corrupto, y que pareciera que hoy en día los premiamos con otros cargos opuestos, seguirán los problemas de México y no habrá democracia ni reelección confiable. El evidente fracaso educativo, reprobación, rezago, fanatismo, tanto como religioso, como futbolero, etcétera, la antieducación de los medios masivos de comunicación, sobre todo televisión, incluyendo internet, el sindicalismo magisterial, las erráticas políticas educativas, impiden la elección libre por parte de las y los ciudadanos, responsable, consciente y dispuestos a elegir a las y los mejores candidatos. Pero sobre todo, cuando se siga desvirtuando la idea de democracia como simple lucha por el poder, no podrá haber reelecciones idóneas, es decir, para el que los merezca realmente por su buen trabajo. Mientras los partidos políticos sigan siendo grupos de poder con intereses personales o familiares, según don Edgardo Buscaglia, no habrá ni democracia ni reelección. ¿Cuáles serían las propuestas? O más bien, ¿qué tendríamos que considerar al momento de reglamentar la reelección? En primer lugar, cumplir con la disposición constitucional de la idea de la democracia como el constante mejoramiento de la vida económica, social y cultural del pueblo, que además está consagrada en el artículo 3º constitucional, y que esta debería de ser la realidad cotidiana de las y los ciudadanos mexicanos y michoacanos. Transformar estructuralmente el modelo económico del país para generar condiciones de una sociedad con mayores oportunidades, con mayor igualdad en todos los aspectos: alimentación, empleo, trabajo, vivienda, salud, educación y cultura. Implementar la revocación de mandato también como un mecanismo de participación ciudadana. Esta fue una deuda pendiente en la reforma política. Buscar un mecanismo idóneo que permita, en el caso de la reelección, la paridad de género, ya sea de manera horizontal o vertical. Disminuir el financiamiento público a los partidos políticos para que se acabe el negocio y la corrupción. De igual manera, disminuir en un porcentaje importante los salarios de autoridades, representantes y funcionarios. Incrementar y hacer plena realidad las formas de participación política de la ciudadanía, fomentando una educación y una cultura con esa finalidad. Las y los ciudadanos se tienen que apropiar de las figuras de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, y que las candidaturas ciudadanas sean realmente ciudadanas. De no atender tal contexto, se seguirá una situación de simulación que nuestro Estado y nuestro país ya no pueden permitir. Si no se actúa ahora con responsabilidad, ética, transparencia en el perfeccionamiento de nuestro sistema político, quizá mañana podría ser demasiado tarde. Gracias. Muchas gracias, consejera. Para dar continuación, me permitiré dar lectura a una semblanza del maestro Humberto Urquiza. El maestro Humberto Urquiza Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América. Cursó la maestría en Sociología, candidato a doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, dentro del programa de doctorado interinstitucional de Derecho. Se encuentra diplomado en diversas áreas como Derecho Electoral, Análisis Político, Transición, Procesos de Cambio y Gobernabilidad y Derecho Público, impartidos por la Universidad Latina de América, la Universidad Iberoamericana, la Complutense de Madrid y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente.
Ha publicado diversos libros y revistas especializadas en Derecho, con temas de Derecho Constitucional, Electoral, Indígena, Historia del Derecho, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho Parlamentario, tanto en el país como también en Argentina y en España. Es catedrático de diversas materias, entre las que se encuentran de Derecho Constitucional, Medios de Control Constitucional, Derecho Municipal, Bases Constitucionales del Derecho Penal y Derecho Procesal, Sociología del Derecho, Órganos Jurisdiccionales, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho Electoral, Ciencia Política, Filosofía Política, Derecho Financiero, mismas que ha impartido en la Universidad Latina de América, en el posgrado y licenciatura de Derecho de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, también en la maestría en Administración Pública del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, así como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, ha participado como conferencista y ponente en diversos eventos académicos como seminarios internacionales, congresos nacionales e internacionales y talleres con temas vinculados al derecho constitucional, electoral, indígena, a la sociología, al derecho administrativo, a los derechos humanos, derecho parlamentario e historia del derecho, entre otros. En el sector público se ha desempeñado como asesor y secretario particular del presidente del Instituto Electoral de Michoacán, subdirector y director de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán y, como lo comentamos al inicio, actualmente además catedrático de las instituciones mencionadas, pero también es consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán del año 2013 al día de hoy. Le damos el uso de la palabra, consejero. Gracias, licenciado Francisco, por la presentación. Para mí también es un gusto estar con mis tres compañeros en esta mesa, con quien hemos compartido ya en este año más o menos que tenemos temas muy interesantes y este es otro de ellos. Agradecer a las instituciones participantes, no solamente por la invitación, formo parte de una de ellas, sino porque creo que el evento adquiere una relevancia nacional que se ha quedado demostrada con la convocatoria que tuvimos hoy y la asistencia inclusive, como ya se dijo, de no solamente de ponentes fuera del estado, sino también de visitantes que tenemos, que demuestra que el tema debe ser analizado no solamente en lo local, como se comentó por el magistrado. Afortunadamente este tema empieza a salir desde la periferia y no desde el centro, lo que demuestra que los temas jurídicos y políticos pueden salir no solamente del centro ni de la Universidad Nacional Autónoma, sino también de las universidades públicas y de los estados. Entonces, para mí es relevante este tema porque, pues ya lo dijeron mis compañeros, y bueno, a riesgo de estar repitiendo algunas cosas, espero no cansarlos. Hay factores históricos que creo que sí vale la pena solamente recordar. Ya lo decían mis compañeros, como el tema de Antonio López de Santa Anna, como Porfirio Díaz. Quizás este es el que más nos ha llamado y nos ha recordado esta palabra. Obviamente Francisco Madero, quien de alguna forma encabeza esta idea de la no reelección. Pero quizás hay un personaje, como lo dijo Elvia, que no pensaríamos por su pensamiento liberal, Juárez, se encabezó mucho o digamos desarrolló mucho la reelección, generando también algo de zozobra en aquel momento histórico. Y quizás uno de los últimos, políticos en México que puso sobre la mesa el tema muy pragmático de la reelección, quizás en sentido negativo, fue Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón se convierte en un personaje que provoca algo que creo no debe de provocarse con este debate, y es ir en contra de la sociedad. Esto es, creo que la reelección llegó en la vía constitucional, en una reforma, pero tendrá que desarrollarse en la sociedad, si no, no tendrá éxito. Álvaro Obregón, cuando preparaba este trabajo que estoy exponiendo hoy, estas ideas, leía cómo Álvaro Obregón, a final de cuentas, fue en contra de la marejada de críticas que hubo por lo que había pasado con Porfirio Díaz, y sin embargo hizo que Calles presentara en 1927 una reforma constitucional incorporando la reelección. Creo que no deben ser así las cosas, ¿no? Creo que la figura de la reelección debe de llegar a través de un proceso político, constitucional, pero sobre todo social, que permita que haga funcional este modelo, como lo haré o lo comentaré más adelante.
En esa perspectiva, vale la pena comentar cómo históricamente la reelección, ya se dijo, lo dijo el magistrado Nava, estaba enfocada, sobre todo en aquel siglo, en los primeros años de la vida independiente del México, estaba enfocada a los ejecutivos. Es más, esta reelección permitía que los legislativos estuvieran totalmente sometidos y los gobernadores, así como los presidentes municipales, a, digamos, la postura del presidente en turno. En esa medida, la reelección se configuró como un instrumento de dominación política, no tanto como el reconocimiento o no hacia un personaje. En esa medida, la reelección, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Juárez, era indefinida. Hoy la tenemos con una temporalidad, en aquel entonces podía ser X número de ocasiones sin ningún problema. Lo que sí es cierto es que la reelección durante los primeros años del siglo XIX, durante los últimos años del siglo XIX, que son los primeros años de la vida independiente de México, es una reelección que solamente se permite para los ejecutivos y no así para los legislativos. Y aquí hay un dato que, aunque creo yo que es obvio, creo que vale la pena comentarlo porque ahí creo que va a explicar mucho de lo que fue la reforma del año pasado que permite la reelección. Me refiero a que la reelección que se permite hoy a partir del 2014 es para cuerpos colegiados, no para figuras unipersonales. Y esto tiene mucho que ver con los contrapesos que al interior de instituciones colegiadas deben de existir para un funcionamiento un poco, digamos, más moderado y racional. Lo que no sucede en espacios unipersonales donde el titular de un poder como es el Ejecutivo, llámese federal, estatal, evidentemente que tiene el absoluto poder, primero porque es el único titular y no tiene un contrapeso, no tiene nadie que, como decía el magistrado Nava, le esté hablando al oído y lo esté presionando. Por el contrario, ¿no?, se convierte en una autoridad con pleno poder. Recordemos el maximato con Calles después de la muerte de Obregón, después de haber sido reelecto, por cierto. Y en esa medida, la reelección pervirtió el ejercicio del poder ejecutivo, pero en el legislativo no hubo nada, en un órgano colegiado no hubo nada. Y hoy lo que se permite es la reelección en cuerpos colegiados, no así, insisto, en cuerpos unipersonales. Y en mi opinión, ahí hay un punto clave para entender algo que creo yo debe ser motivo de los análisis que se deben de hacer de este tema. Debemos de quitarnos, digamos, de alguna forma, los prejuicios que tenemos a este concepto. Miren, hay un dato muy interesante. Si ustedes revisan la reforma constitucional, en los diversos artículos que se habla sobre esta figura que aquí le denominamos reelección, no la ponen así en el texto constitucional. El legislador constitucional le dio un temor ponerla y la pone como elección consecutiva. Y solamente en los transitorios de la reforma constitucional se atreven a poner la palabra que tenemos a nuestras espaldas. O sea, el temor y la carga de la historia es tal que hoy todavía nos da miedo tocarlo. Por eso maximizo la importancia del evento en Michoacán, que espero tenga un efecto nacional en otras entidades de la federación. En esa medida entonces cambia el paradigma. ¿Por qué? Porque la reelección no será aquella que se vivió en los procesos políticos del siglo XIX y que provocaron la Revolución Mexicana, entre otros fenómenos, la Revolución Mexicana, el maximato, entre otros procesos histórico-políticos que marcaron la vida de México. Hoy estamos hablando de una reelección de legislativo federal, senadores y diputados, legislativo local, diputados locales y ayuntamientos. Insisto mucho y perdón por la reiteración de este concepto, cuerpos colegiados, cuerpos donde se desarrollan los contrapesos desde el interior y que por lo tanto evitan que se reproduzca en alguna medida lo que pasó en aquel momento histórico en el cual la reelección se permitía, y es que el exceso de confianza del gobernante a través de la reelección fue un factor para imponer regímenes dictatoriales, autoritarios o por lo menos de permanencia temporal importante en el ejercicio del poder. En esa medida, si leemos la reforma constitucional entonces de 2014 y la incorporación de la elección consecutiva, reelección pues, con estas nuevas ideas, creo que podemos entrar a un debate y un análisis serio, objetivo y, diría yo, necesario para el desarrollo de nuevos modelos, no solamente electorales, que es el otro tema interesante. Hablamos de la reelección o hablamos de la, digamos, elección consecutiva, pero trae un fenómeno aparejado, el gobierno consecutivo. Automáticamente hablaremos de ser el caso, cuerpos colegiados que de reintegrarse de nueva cuenta con algunos o todos, ¿no?, de sus integrantes, habrá una extensión de la función, en este caso legislativa o en el ayuntamiento. Y ahí
cambia también un paradigma en el ejercicio del poder, ya no solamente en cómo llegamos al poder, que es el tema electoral, que en el caso del Instituto Electoral, pues evidentemente buscaremos que la regulación que se tenga sea una regulación lo más clara posible para que, digamos, tenga un desarrollo importante la elección consecutiva. Pero también tiene que impactar esto en reformas hacia leyes orgánicas, tanto del municipio como del Congreso, para hacer adecuado este modelo de gobierno consecutivo. En esa perspectiva, entonces, la reforma constitucional impacta, como decía ya, en el artículo 115 por lo que toca al diseño de los ayuntamientos, en el artículo 116 por lo que toca a los congresos estatales. A partir de eso, ¿cuáles son los retos que se tienen, creo yo, para el legislador? Y no solamente para el legislador, para el órgano electoral en esta parte de hacer funcionar un modelo de elección consecutiva o reelección acorde con las necesidades, digamos, sociales principalmente, que vale la pena reiterarlas porque aquí han quedado claras. Rendición de cuentas, ¿no? Revocación de mandato, quizá, hay que analizarlo, y evidentemente la operatividad electoral de la figura del funcionario que pretende volver a ocupar el mismo cargo. Y aquí no repetiré lo que ya dijeron mis compañeros, porque creo que quedó claro cuáles son, digamos, los retos que se tienen para hacer funcionar la elección consecutiva. Yo solamente quiero tomar uno porque me va a dar pauta para ir sacando algunas partes que para mí son importantes, y es el tema de ¿qué modelo vamos a querer de reelección? Me explico. Aquella en la cual el funcionario, entiéndase diputado federal, senador, diputado local o integrantes del ayuntamiento, presidente municipal, síndico y regidores, pueden ejercer el cargo a la par de ser candidatos, ¿no? Tenemos el caso, hoy está ahí Estados Unidos con una elección donde tiene la reelección, y es común ver al presidente de la República, bueno, presidente de Estados Unidos, en un acto como presidente de Estados Unidos y después en un acto como candidato. Digamos, para la cultura norteamericana es normal. Para la cultura mexicana, derivado de los procesos históricos y políticos que hemos tenido, creo yo que genera mucha zozobra. El tener a un candidato que a la vez sea funcionario va a dejar sembrada la duda de si se está utilizando o no los recursos públicos, que creo yo en el modelo electoral es muy claro: no se puede usar ni directa ni indirectamente recursos públicos en procesos electorales. Ya no hablemos de que es candidato, sino de algún servidor público que, aunque no quiera ser candidato, esté queriendo apoyar a un servidor público. Por eso pregunto, ¿qué va a pasar con el secretario del ayuntamiento, el secretario de obras del ayuntamiento, si su jefe está en campaña, ¿no?, y le pide hacer una obra en determinado lugar como candidato? Evidentemente que creo yo que la cultura política en México está adecuada para separar las funciones del ejercicio del poder político con las de la postulación, ya sea por la vía de los partidos políticos, ya sea por la vía independiente. Eso evidentemente ya quedó claro aquí, debe de estar reconocido. Pero esa es una forma, o ahí puede ser un nicho de regulación. Los legisladores evidentemente adecuarán el que vean es más pertinente. En mi opinión, evidentemente ese no sería un buen camino. El otro modelo pues es el obvio, ¿no? Es el pedir licencia por parte del diputado de los integrantes del ayuntamiento, pero esto también trae algunas consecuencias operativas en el Congreso y en los ayuntamientos. Recordemos, y lo decían aquí, no está claro si el suplente del diputado también debe ir en la fórmula. Si es así, ¿qué va a pasar entonces con esa fórmula? Porque se va a quedar vacía si pide licencia. Vamos a poder tener congresos que ya no tengan mayorías para estar legislando. ¿Qué vamos a hacer con la institución del Congreso? Tenemos que dejar a los suplentes. Si no, podemos dejar al Congreso sin integración, sin diputados. Y en alguna medida va para el ayuntamiento, aun cuando ahí sabemos que el Congreso tiene atribuciones para nombrar a un Consejo Ciudadano para suplir la ausencia de todos aquellos que se salieron para ser candidatos. Este es un tema que, en mi opinión, debe estar regulado en el Código Electoral y que yo creo deben de ser aspectos que se deben de tomar en cuenta. Un último tema que a mí me gustaría desarrollar comentar con ustedes es que, además de todo esto que ya se dijo, creo que, en mi opinión, el factor determinante para hacer funcionar la reelección es no solamente un buen diseño, digamos, jurídico, lo es evidentemente,
pero sabemos que no sirve de nada, o vamos, la reelección por decreto no puede funcionar, como no puede funcionar ninguna figura social por decreto. ¿A qué me refiero? La cultura política, y me refiero a la cultura política tanto del gobernante, esto es, tanto del que pretende reelegirse, no abusar de esa figura, no estar utilizando los recursos públicos que tiene desde el primer día que es electo, la primera ocasión, sabiendo que tiene el escenario de poderse reelegir en repetidas ocasiones. En el caso del ayuntamiento una vez nada más, pero en el caso de los congresos en otras ocasiones. Ahí hay un riesgo, y es un riesgo que trae una responsabilidad del servidor público electo, y es utilizar de forma racional los recursos, pero no utilizarlos políticamente, porque ahí podría haber un sesgo, y ya lo dejaba entrever el presidente del instituto, como ahí podría haber un camino muy fangoso sobre el cual caminaríamos, y que al órgano electoral no le convendría tener, evidentemente, digamos, no sería la mejor condición para estar resolviendo estos aspectos. Pero también está la parte ciudadana, y creo yo que es la más importante, porque mucho se ha dicho, lo escuchaba tanto en las preguntas como en las ponencias de esta mesa y las anteriores, la rendición de cuentas, y efectivamente la rendición de cuentas debe ser un factor determinante, pero la rendición de cuentas requiere de alguien que las pida para que alguien la rinda. Ya lo decía el magistrado, hay una rendición de cuentas institucional, démosle viabilidad y mayor solidez, pero debe haber también una rendición de cuentas, digamos, más social, observatorios ciudadanos, mecanismos de estar supervisando la actuación del funcionario público para que en su momento, pues evidentemente tenga una palomita o tenga un tache. La reelección, por tanto, en mi opinión, pues requiere de un desarrollo de cultura política y cívica fundamental, que es la que en mi opinión permitirá su funcionalidad. Por eso al principio decía yo que hay que quitarnos un poco ese velo de la reelección como un concepto negativo, partiendo de la premisa de que el legislador constitucional del 14 dejó claro que no le interesa que existan presidentes de la República ni gobernadores que, como en el siglo XIX, finales, principios del XX, se estuvieran extendiendo en el ejercicio del poder, y eso llevó a la debacle política del país y de algunos estados. Pero creo que sí dejó las bases para desarrollar un Congreso, un ayuntamiento profesionalizante. Creo yo que, digamos, las partes positivas de la reelección serán rendición de cuentas, mecanismo, verlo también como un mecanismo de profesionalización al interior de la función legislativa y de la función municipal, que es función ejecutiva y legislativa por sus características, y en esa perspectiva entonces darle mayor solidez a este concepto. Creo yo que si no logramos que la ciudadanía, primero, se quite este velo del concepto, este prejuicio que tiene, y segundo, que no se incorporen los procesos políticos en favor de ellos, evidentemente que no va a funcionar. Los partidos políticos evidentemente tendrán una responsabilidad ahí importante, por obvias razones, son de uno de los que pueden postular, pero insisto, invariablemente creo yo la participación ciudadana será uno de los factores que en mi opinión darán sentido negativo o positivo a la elección consecutiva, o lo que nosotros aquí ya denominamos la reelección. Solo comento dos puntos más para dejarlos como ideas que, digamos, la legislación debe de resolver, que ya se han dejado entrever más o menos. ¿Qué va a pasar con los ayuntamientos? Vamos a ir en planilla, mayoría relativa, RP pueden ser o no, esto es, alguien que hoy está como regidor de mayoría relativa puede ser después postulado como de representación proporcional, ¿no? Puede el regidor puede ser postulado como presidente municipal, o tiene que ir invariablemente en la función que tiene. Y el tema de, digamos, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel Congreso, esta idea de los dos principios que hacen funcionar la integración de los congresos, mayoría relativa y representación proporcional. Van a poder conjugarse o no al interior del Congreso del Estado de Michoacán, tienen que irse por la misma vía, evidentemente que eso debe dejarse claro. Y lo que decía, tendrá que ir el suplente, ok, ¿qué va a pasar si los dos piden licencia? Nos quedamos, o nos podríamos quedar sin un número importante de diputados. Eso evidentemente se tiene que resolver. Y bueno, de ahí yo vi, dejé algunos puntos para resolver en la legislación, que podrían ser, para que los tome en consideración el Congreso, si es que evidentemente los creen importantes, es que se debe regular puntualmente el modelo de la reelección, no dejar zozobra la interpretación, porque es ahí donde podemos encontrar los caminos negativos de la figura. No dejarlo a que
las circunstancias coyunturales puedan ser los mecanismos que le den contenido a un concepto y que desvirtúe su sentido, digamos, positivo. Debe regular el tema de las precampañas. Ya se dijo de campañas, evidentemente es claro, pero ¿qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Se les va a pedir a los funcionarios que también pidan licencia desde antes o no? Son temas que deben de estar, insisto, regulados. Deberán regularse los casos, digamos, los que decía, de mayoría relativa a representación proporcional, y también deberá de adecuarse a otras leyes consecuentes. No solamente es, digamos, el código electoral. Debemos de ver ley orgánica del Congreso, debemos ver ley orgánica municipal, ley de responsabilidad de los servidores públicos y evidentemente que el código electoral. Por cierto, la Constitución del Estado de Michoacán, ¿no? Habrá que empezar por una reforma constitucional local para después dar un desarrollo consecutivo y consecuente a este modelo. Pero creo yo que todo será relativamente fácil, entre comillas, si tenemos primero claro qué modelo queremos. ¿Cómo queremos hacer transitar esta figura de la elección consecutiva? Y creo yo que ahí sí, todos estaremos de acuerdo en que queremos un modelo funcional que aporte al desarrollo democrático de México, que sea una figura que llegue para quedarse y que evidentemente potencie el desarrollo profesionalizante tanto de los congresos federal, estatal, como de los ayuntamientos, ¿no? En esa medida trae otras ideas. Yo con todo gusto dejo también a consideración del Congreso, y para no, digamos, salirnos de los tiempos marcados para esta mesa y cumpliendo con los mismos, dejaría hasta aquí mi participación, ¿no? Muchas gracias. Perdón, previo a dejarle el micrófono otra vez a mi querido amigo Paco, comentarles tres cosas. Primero, agradecer también la presencia de mis compañeros consejeros del Instituto Electoral de Tlaxcala, del Instituto Electoral de Colima también, que se encuentran los funcionarios aquí presentes, y también desde luego del Instituto Electoral de Quintana Roo y de Participación Ciudadana. También ofrecerles una disculpa en nombre de los 9 consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que nos pidieron, me pidieron por favor saludarlos a ustedes y excusarse de no haber podido venir, en virtud de que, como ustedes saben, la mayoría el día de mañana tienen una sesión y van a estar perfectamente representados por el señor presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, en unos momentos más, y ofrecerles también una disculpa. Su servidor los dejo en muy buenas manos, en manos de mi compañera Elvia y mi compañero Humberto. Si hay alguna pregunta así un poco rijosa, pues ya la contestaré por internet, que me tengo que retirar. Les agradezco mucho su comprensión y les agradezco mucho su apoyo. Gracias. Vamos a dar paso a la segunda parte de esta mesa, que es la que consiste en la formulación de preguntas por parte de ustedes como participantes. Por cuestiones de tiempo, pues continuaremos con la misma modalidad de solo 3 preguntas. Y bueno, pues dejamos abierto el espacio. Por ahí hay una pregunta. ¿Quién más? 2 preguntas. Bueno, parece ser que hay 2 preguntas. Entonces, bueno, dejamos el uso de la palabra al primer participante. Si nos puedes decir también tu nombre. Mi nombre es Gilberto Vega, vengo del Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales de la Michoacán. Y sí, la pregunta sería básicamente, durante todas las ponencias se habla lógicamente por el tinte del foro de reglamentaciones y de incorporar nuevas leyes al sistema electoral, y se habla también a la par de que para que se acepten como simplemente la reelección se requiere de una nueva perspectiva y de una aceptación social, y se ha hablado durante todo el día de esta cultura democrática y de fortalecerla. Sin embargo, a mí me queda la duda sobre el quién y el cómo. O sea, quizá escapa de las atribuciones del instituto, pero todo el mundo habla de ello. Pero ¿quién sería el encargado? ¿Qué organización
y de qué manera se podría comenzar a construir esto, que siempre lo estamos mencionando, pero nadie lo toma, no hay algún programa concreto, sino queda nada más en el terreno de la ciudad. Sería eso básicamente. Gracias. La segunda, ¿no? La segunda pregunta, un paso, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Jorge Valladares, consejero electoral de Yucatán. Va en el mismo sentido. Escuchábamos las dos exposiciones anteriores, muy buenas, muy amplias, específicas en algunos puntos, pero finalmente algunos de los consejeros de este nuevo periodo, bajo este nuevo modelo de forma de seleccionarnos, somos ejemplo, en mi caso particular, de un ciudadano que no tenía nada que ver con el sistema electoral, y a través del proceso de selección estoy hoy participando desde hace un año y meses en esto, ¿no? Y finalmente poder ver la transición entre el cómo lo veía sin estar dentro y todo lo que voy descubriendo en este proceso de un poquito más de 6 meses que me llevó a mí de aprendizaje para entender lo que tenemos como responsabilidad y ejecutarlo. Y finalmente este vacío que ya señalaba el compañero de ¿y quién lo va a hacer?, ¿no? Porque todo esto escucho y aplaudo la intensidad de tu exposición, consejera, y la claridad de los conceptos que van acompañados, consejero. Pero la ciudadanía, nos preguntaba el magistrado, ¿quién sabe su distrito? La ciudadanía no está en estos temas. Las prioridades de los ciudadanos no son los temas electorales, en definitiva. La cultura, el nivel educativo, todos los factores sociales que ya mencionaste, alejan la posibilidad de que ese deber ser de hasta que la ciudadanía se entere, participe, resuelva. Eso no va a ocurrir si no hay una acción decidida por parte de actores sociales principalmente, pero también de las instituciones. Y entonces, rescatando lo que ya se planteaba, es complementar la pregunta pidiéndoles que nos ilustren. Habrá momento de intercambiar. ¿Qué está haciendo el Instituto en Michoacán, como para compartir con los compañeros de otros estados que ya se mencionaron también, en acciones concretas que desde el Instituto abonen a la participación ciudadana, más allá del proceso de participación ciudadana que en la ley se limita a 3 acciones que rara vez suceden, sino realmente para involucrar a los ciudadanos en un movimiento en el conocimiento y la cultura, para que pueda esto ser una reelección de los ciudadanos y no las reglas para que los actores políticos sepan si pueden participar o no y mantener el puesto. Acciones que ustedes estén llevando a cabo en ese sentido. Gracias. Bien, bueno, tienen que ver efectivamente las dos preguntas con lo mismo. Me permitiré tratar de contestarlas. A ver, ¿quién hará la reglamentación? Bueno, evidentemente que el Congreso en principio es la autoridad que se encargará de hacer esta reglamentación, y veremos si deja al instituto adecuar algo, ¿no? O directamente el Congreso desarrolla todo lo que tiene que ver con la reelección. En el tema de cultura democrática y digamos en el tema de cultura cívica, ya en la pregunta tanto del consejero Jorge Valladares como de Gilberto, el investigador, creo yo que, a ver, no solamente puede ser una acción del Instituto Electoral, que sí, evidentemente nosotros estaremos enarbolando, tanto que estamos aquí encabezando este primer foro, acciones en favor no solamente de la reelección, sino de todo lo que tiene que ver con participación ciudadana. Pero hay una realidad, los institutos no pueden solos. Ayer precisamente había una declaración del consejero del INE, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, donde comentaba esto: no podemos tener un impacto fuerte ni real que logre desarrollar esto que ustedes se encuentran como pregunta de quién va a hacer eso, quién va a despertar a la ciudadanía para que de alguna forma se vincule a no solamente el proceso de la reelección, sino a los procesos electorales. Nosotros en Michoacán tenemos, por ejemplo, ya referéndum, plebiscitos y otros mecanismos de participación ciudadana que necesitamos ver si la sociedad los va a usar. Es la obligación del instituto generar un programa de difusión, y lo estamos haciendo. Pero a final de cuentas necesitamos una política pública, digamos, de fuerte calado, no solamente de un órgano electoral, porque no todo pasa por el órgano electoral, ojalá así fuera, pero todo el sistema educativo, por ejemplo, que es una parte que tocará la participación ciudadana, no es único, pero es una parte, pues obviamente estando en las instancias de gobierno, llámese gobierno federal, estatal y en algunos casos municipales, por lo que necesitamos, digamos, conjugar un esfuerzo institucional macro
que permite enfocar una sola visión de política pública a largo plazo. No es fácil, obviamente que no. Yo creo que la cultura participativa y la democracia participativa y la cultura política no se desarrolla por decreto, lo decía hace un rato. Yo creo que tiene que ver con la ciudadanía, y lo comentaba hace un rato. El siglo XIX tuvo a actores sociales que cuando empezaron a ver la figura de la reelección empezaron a moverse y empezaron a crear diferentes movimientos revolucionarios. No digo que lleguemos a eso, obviamente, pero hubo una, digamos, una reacción de la ciudadanía, por lo que sea, pero hubo una reacción de la ciudadanía respecto a evitar eso. Creo yo que las instituciones tienen su obligación, deben de generar mecanismos como son programas, cambiar programas educativos, pero no basta con eso, evidentemente. ¿Quién también tiene la obligación? Los cuerpos que van a ser objeto de la reelección. Lo decían ya aquí, el propio legislador, los integrantes de los ayuntamientos, ellos deben de fomentarlo. A ver, lo tendrán que hacer si les interesa entrar en esta lógica. No, o sea, aquel diputado que quiera reelegirse o ayuntamiento, integrante de un ayuntamiento que quiera reelegirse, deberá de hacerle ver a la ciudadanía que esto funciona. Y digamos yo, y otro aspecto creo yo cómo va a funcionar esto y que hace ver que la respuesta está en varias instituciones, no solamente en una, y por lo tanto también en organizaciones sociales, en la propia ciudadanía, era el tema de las candidaturas independientes. Tenemos apenas un año con ellas, hay mucha crítica a ellas, no lo dudo, pero ya llegaron, ahí están. Más allá de la crítica al gobernador independiente, al presidente municipal independiente, al diputado independiente, ahí están. Creo yo que como todo proceso político debe tener un desarrollo histórico y debe de arraigarse en la ciudadanía. Y ahí es donde las instituciones, a través de mecanismos, que ahorita comento cuál estamos haciendo, debemos impulsar esto. Entonces, creo yo que el Instituto Electoral debe hacer una parte, pero no basta. Todas las instituciones públicas deben de hacerlo a través de una visión única, e insisto, quien va a ser objeto de la revisión también tendría mucho que ver en esto. ¿Qué estamos haciendo en el Instituto Electoral? Nosotros tenemos, porque siempre ha sido así, aún antes de la reforma del 2014, la atribución de la educación cívica. Y por ejemplo tenemos varios programas en materia de educación para el tema de ludotecas, ¿no? Trabajamos con algunos niños de las escuelas. ¿Es limitado? Sí, pero en alguna forma estamos tratando de llevar los valores de la democracia a algunas escuelas primarias. Estamos desarrollando también el programa de Instituto Abierto. Invitamos a primarias, principalmente, a que conozcan el instituto, qué hay ahí, qué se hace, quién lo hace. Trabajamos con los niños, etcétera, etcétera. Y ahora estamos generando un programa, precisamente en estos días estamos trabajando un diagnóstico en Michoacán sobre el tema de participación ciudadana en un sentido amplio. No nos referimos solamente al tema electoral. Pues eso es relativamente fácil. Tenemos la votación histórica del último proceso electoral, sabemos más o menos cómo está la participación. Números que son buenos, pero que no solamente deberán de enfocarse al tema de la participación electoral, sino debemos de ampliar, porque la participación ciudadana no solamente son procesos electorales, son cualquier proceso político de la ciudadanía, y ahí el instituto tiene atribuciones y otras escapan de él. Por ello estamos buscando crear un programa que alcance con instituciones educativas en el Estado, con agrupaciones sociales, sindicatos, ¿no? Escuelas privadas, evidentemente escuelas públicas y sectores representativos de la sociedad, un programa conjunto que nos permita en lo local, digamos, potenciar los valores de la participación ciudadana y no solamente del proceso electoral. Ya lo decía, ¿por qué? Porque en Michoacán ya tenemos los mecanismos de participación ciudadana que nos obliga a motivar a la ciudadanía a que pida un referéndum, plebiscito, presente una iniciativa ciudadana, utiliza el presupuesto participativo en los ayuntamientos, crea un observatorio ciudadano. Esto es, ahí está. Ahora el instituto le toca difundirlo, sí, pero necesitamos evidentemente de las instituciones y de la ciudadanía para hacerlo. Entonces el instituto asume su responsabilidad, claro que sí, pero no solamente lo tenemos. Y creo yo que al paso del tiempo iremos marcando un trabajo conjunto en beneficio o no de estas figuras, así como, digamos, el modelo electoral cambió en momentos muy claros como la reforma del 97 y otras que fueron importantes y que hoy permiten creer que el voto tiene mucho de ser libre, con sus asegúnes, lo sabemos, pero hoy se cree más en los procesos electorales que hace 70, 80, 90 años. Eso es evidente. Y eso lo ha dado el paso del tiempo, el compromiso tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Entonces la responsabilidad está en las instituciones, pero también evidentemente en la sociedad. Entonces
En términos generales es lo que estamos haciendo. Traemos algunos programas que hemos utilizado, algunos otros de conferencias, pláticas que tenemos con instituciones educativas, pero sobre todo estamos queriendo cambiar el esquema con esta nueva atribución o el reforzamiento de la atribución de educación cívica que nos dieron con la reforma del 2014, a agarrar más la responsabilidad de la educación cívica y buscar otras instituciones, ¿no? Entonces, limitados, pero son, o así es donde creo que debe estar el quién, el cómo. ¿Quién? El Congreso, instituciones que se van a regir, Instituto Electoral, Tribunal Electoral. ¿Cómo? A través de una visión conjunta que permita llevar esta figura a un estadio, digamos, de beneficio a la sociedad, ¿no? Sí. Sí, nada más, bueno, brevemente ya digo, creo que mi compañero Humberto fue muy puntual respecto a lo que estamos haciendo y sobre todo el tema de la corresponsabilidad. Yo creo que también es importante comentar que el reto que tenemos no es menor. Vamos a partir de una realidad. Yo creo que, seríamos muy ingenuos de pensar que por una ley que se está aprobando, por un mecanismo que tenemos al cual se puede acceder, en automático se va a desbordar la participación ciudadana. Hay diagnósticos muy interesantes con indicadores muy precisos que nos están diciendo que la gente no confía ni en los partidos políticos, ni en las instituciones electorales, ni en las figuras de representación popular. Entonces creo que el reto que tenemos no es menor, porque justamente ese sistema democrático que tenemos en nuestro país está sustentado en una desconfianza además histórica, que sí, efectivamente, conforme ha ido pasando el tiempo, conforme hemos trabajado y se ha demostrado, pues la gente de alguna manera pues está volteando a ver otra vez con cierta confianza, con cierta credibilidad los órganos electorales, las figuras de los partidos políticos, pero el reto no es menor lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que esta construcción de la participación ciudadana, y que además es una parte fundamental para consolidar nuestro sistema democrático, es una tarea de corresponsabilidad. Y en ese mismo sentido es un gusto para nosotros ver a tantos estudiantes de la Facultad de Derecho, porque creemos, de verdad estamos convencidos que los espacios educativos, las universidades, son justamente esos espacios donde se debe de gestar el pensamiento libre, el pensamiento crítico, el pensamiento cuestionador, de que estos jóvenes sean quienes en algún momento se estén apropiando de estas figuras de participación ciudadana y que lleguen a sus municipios y que digan: a ver, señor presidente, yo quiero una rendición de cuentas, yo quiero una consulta sobre esa obra pública, porque me parece que la prioridad en este municipio no es una plaza de toros, es un pozo de agua. Entonces creemos que los espacios educativos son los lugares por excelencia donde los y las estudiantes se tienen que apropiar de estos mecanismos de participación ciudadana y hacerlos suyos. Entonces queda abierta la invitación, ya la norma está, solamente, como decía bien el consejero Humberto, necesitamos que la gente lo solicite. Sería todo, gracias. Pues agradecerles a los participantes, consejera, consejero, su muy valiosa participación en esta mesa, agradecerles a todos su presencia, recordarles que ahorita se da un breve receso y a las 5 de la tarde continúa la ponencia de...